compromiso y responsabilidad. Hospital San Juan de Dios, protegemos y proyectamos la salud y la vida. Bienvenidos a nuestro programa institucional, creado para todos ustedes. En nuestra primera parte, Juan Mauricio Gómez, médico general de la institución, nos hablará acerca del programa de riesgo cardiovascular. Riesgo cardiovascular, la gente siempre entiende las citas como voy a la cita de hipertensión, voy a la cita de diabetes, voy a la cita del que fuma o del de que tiene EPOC, voy a cita porque tengo grasa en la sangre, colesterol, triglicéridos y riesgo cardiovascular. Así se llama el programa. ¿Qué significa riesgo cardiovascular? Riesgo cardiovascular es el riesgo que tenemos todos, absolutamente todos, hombres, mujeres, gorditos, flaquitos, jóvenes, viejitos, todos tenemos riesgo de tener un infarto o de tener un derrame, una cosa que nosotros llamamos accidente cerebrovascular. Accidente cerebrovascular es que las arterias del cerebro principalmente se rompen o se tapan y todas esas enfermedades se originan muchísimos años atrás, desde muchas veces muy joven. Y mientras más joven sea la aparición de la enfermedad, a futuro va a tener mayores complicaciones si no se controla la enfermedad, si no se le hace tratamiento médico. Por eso decimos que se llama enfermedades silenciosas. No sentimos nada, calladita la enfermedad, pero con los años ya sí se nos va a presentar el infarto, el accidente cerebrovascular, o se nos va a dañar el riñón, o se nos van a dañar las arterias y por eso terminamos de pronto con problemas en las extremidades y nos tienen que amputar las extremidades. Entonces, en resumidas, riesgo cardiovascular es el riesgo que tenemos todos de tener complicaciones cardíacas o cerebrales principalmente por este tipo de enfermedades que dijimos inicialmente, porque soy hipertenso, porque soy diabético, o sea, tener azúcar en la sangre, porque tengo grasas en la sangre o una enfermedad que se llama dislipidemia. Entonces, tener en cuenta, inicialmente, muchas de estas enfermedades no tienen un porqué o todavía no sabemos qué fue lo que la generó. Son enfermedades que, mi papá, mi mamá son hipertensos, mi tío es hipertenso, y yo también resulté ser hipertenso, pero ¿será que es que yo comí tal cosa y hice tal cosa y por eso fue que me volví hipertenso? Son situaciones muchas veces que no dependen de nosotros, pero sí depende muchas veces, y la mayoría, de cómo va a evolucionar esa enfermedad. Si ya descubierta la enfermedad, seguimos con hábitos que de pronto no son muy sanos, fumamos, el cigarrillo tiene una cantidad de sustancias tóxicas que daña el endotelio. ¿Qué es el endotelio? Es la parte de adentro de las arterias. Y la hipertensión arterial es eso. Las arterias hacen resistencia, digámoslo así, fuerza al paso de la sangre. Se vuelven, por eso se llama hipertensión arterial. Hay una presión exagerada dentro de las arterias. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, el corazón, por ejemplo, tiene que hacer mucha más fuerza, tiene que hacer mucho más trabajo y se nos va a dañar el corazón. Entonces el cigarrillo, por ejemplo, el seguir consumiendo grasas. Si yo sigo consumiendo grasas, fritos, nosotros tenemos una dieta muy rica, muy deliciosa, por muy dañina hay veces. Nosotros la arepita con esa mantequilla por fuera, abundante, deliciosa, el chicharrón. Nosotros somos muy de carne frita, papa frita, yuca frita, plátano frito, todo de frito, lleno de azúcares las cosas. El azúcar, si nosotros consumimos azúcares, no necesitamos consumir azúcares porque todos los alimentos que consumimos, arroz, papa, yuca, plátano, frijoles, frutas, todo tiene azúcar de forma natural.
Y si le metemos azúcar al cuerpo, el cuerpo utiliza parte del azúcar y el resto lo guarda en grasas. Estas barriguitas que tenemos muchas veces es desde pequeños consumiendo agua de panela, gaseosas, maltas, tampicos, tutti frutis, la cantidad de azúcares que ingerimos desde muy temprana edad, y todo eso se manifiesta después en que esas grasas se nos van a ir pegando a las arterias, la va volviendo más dura, la va volviendo más rígida, se va aumentando la hipertensión. Y esas grasas, cuando se nos acumulan durante mucho tiempo, tapa la arteria y ahí viene el infarto. ¿Qué es un infarto? Es precisamente que una de las arterias que llevaba sangre al corazón se tapan, se ocluyen, y a donde llevaba sangre con oxígeno, con nutrientes, ya no pasa nada de oxígeno, no pasa nada de nutrientes, y ahí en esa parte del corazón se muere. Entonces eso es un infarto. Hay infartos que afortunadamente se cogen a tiempo, se abre esa arteria tapada y vuelve a pasar oxígeno, pero si no hay posibilidad de tener un tratamiento rápido, entonces esa parte del corazón se daña, el corazón ya no trabaja bien, muchas veces se vuelve insuficiente. Insuficiente es que el corazón ya no puede bombear, ya no puede trabajar como antes. Y ahí aparece lo que escuchábamos con nuestros papás, nuestros abuelos, que cuando las piernas o las patas se hinchan, la tumba relincha. Es porque el corazón ya está cansado, no bombea bien y empieza a acumular líquido en las extremidades, líquido en el abdomen, líquido en los pulmones, y ahí es cuando vemos algunas personas hinchadas por completo. Entonces, hipertensión es uno de los motivos, las grasas es otro motivo, el azúcar, lo que decíamos ahorita, todo lo que consumimos tiene azúcares, no necesitamos ingerir más azúcares, y el azúcar es tóxico, es dañino, va dañando las células. La gente, por ejemplo, que tiene diabetes y utiliza insulina o toma pastillas, le echa la culpa, es que yo me quedé ciego porque utilicé insulina, es que yo quedé ciego o se me dañaron los riñones por tomar esas pastillas. No, eso es una creencia que no es verdad. Por ejemplo, la insulina nosotros, el cuerpo, en un órgano que se llama el páncreas, producimos la insulina. Entonces la insulina es parte de nosotros. Llega un momento determinado en que ya no la producimos o la producimos muy poquito, o el cuerpo en determinado momento no asimila esos azúcares porque la insulina no trabaja y tenemos que meterle medicamentos, pastillas, insulina. Entonces, los medicamentos no son los que nos dejan ciegos. El azúcar es tóxica, daña el sistema nervioso, por ejemplo el de los ojos, por eso quedamos ciegos. Daña las arterias más pequeñas o las arterias grandes con el tiempo, y por eso es que algunas veces hay que amputar los pies porque se taparon las arterias, se dañaron las arterias pequeñas, ya no pasa sangre, y es lo que pasa si usted se pone un hilo todo un día en un dedo, se pone morado, se empieza a dañar ese tejido. Lo mismo pasa con las extremidades y en cualquier parte del cuerpo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los riñones. Se nos dañan los riñones precisamente por todo eso que hablamos, y llega un momento en el que el riñón ya no funciona bien y ya hay que llevarlo a una máquina de diálisis o un aparato que se llama diálisis peritoneal, y en la casa se está haciendo limpieza de la sangre. ¿Qué es lo que hace el riñón? El riñón es como un filtro, hágase de cuenta como un sedazo. En la casa estamos haciendo un jugo o estamos haciendo alguna otra cosa, el sedazo deja pasar unas sustancias, deja otras ahí encima. Lo mismo es el riñón es un filtro que deja pasar sustancias que el cuerpo ya no necesita para botarlas, para eliminarlas, y retiene sustancias que son necesarias para el cuerpo. Cuando el riñón se daña, pasa todo lo contrario, empieza a botar sustancias que son necesarias, empieza a retener sustancias que son dañinas, y eso ocurre precisamente porque el azúcar es tóxico, porque la hipertensión también daña las arterias pequeñas, porque los malos hábitos, el cigarrillo, el licor, todo eso
confluyó, hizo un daño y no fueron las pastillas, no fue la insulina, no fue el tratamiento, que eso es uno de los conceptos que tenemos y escuchamos muy frecuentemente. Entonces, tengamos en cuenta que todas estas enfermedades son enfermedades silenciosas, empiezan muchas veces desde edades muy tempranas y por eso muchas veces nos tranquilizamos. No, yo no siento nada, yo no tengo dolor. Lastimosamente, muchas veces prestamos atención a las cosas es ya cuando tenemos el dolor, tenemos el daño, tenemos el infarto, tenemos de qué quejarnos y ahí ya sí me tengo que cuidar. Cuidarnos desde mucho antes. Tratamiento, consultando a tiempo para averiguar, por ejemplo, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis tíos tienen este tipo de enfermedad, consultar a tiempo, aunque no sintamos nada, para prevenir si nos encuentra la enfermedad, para saber qué tenemos que hacer, qué cambios alimenticios, qué tratamientos tenemos que hacer. Mientras más temprano tengamos una enfermedad, más tiempo va a tener de producir daño, de producir complicaciones. No es lo mismo encontrar una persona diabética a los 40 años, 30 años, que encontrar una persona diabética a los 70, 80 años. El tiempo que va a tener de producir daños, si fue de más temprano y sin tratamientos, va a ser muy diferente del de una persona de edad que no va a tener esa situación de haber hecho daños. Los invito muy cordialmente a que prestemos atención a lo que son este tipo de enfermedades. Son enfermedades que nosotros caracterizamos como catastróficas. Todos en algún momento de la vida hemos tenido familiares muy enfermos en la edad adulta, en los cuales ya no se pueden valer por sí mismos, ya no se pueden y necesitan el apoyo de toda la familia, necesitan el apoyo de alguien que esté constantemente con ellos. ¿Cómo podemos tener de pronto una vejez más tranquila, más saludable, evitando todas esas complicaciones? Entonces los invito a que vayan a las brigadas de salud, vayan de vez en cuando a sus consultas médicas, simplemente para hacerse chequeo, para hacerse tomar la presión arterial y sobre todo si tenemos antecedentes familiares. Son situaciones en las cuales podemos captarlos, tratarlos y darles un mejor pronóstico de vida, una mejor vida adulta. Entonces, asistan al hospital, asistan a las brigadas, consulten o también en el parque, en algunos otros sitios, hay momentos en los cuales grupos de salud salen a hacer tomas de la presión arterial sin ningún tipo de beneficio económico o en consultorios particulares y allá los van a orientar para ser atendidos y hacerle seguimiento médico en el hospital o en donde sea su sitio de atención médica. Protegemos y proyectamos la salud y la vida. En nuestra segunda parte, Joana Jiménez, psicóloga del PIC, nos hablará acerca de las pautas de crianza. En este espacio vamos a abordar el tema de crianza en igualdad de género, pero para eso es importante reconocer primero qué es sexo y qué es género. El sexo hace referencia a las características biológicas y fisiológicas de los hombres y las mujeres, es decir, la menstruación en las mujeres, la espermarquia en los hombres y los órganos genitales que corresponden a cada sexo. Por su parte, el género es esa construcción social de los roles, los comportamientos, las funciones que la sociedad considera apropiado para los hombres y para las mujeres. Entonces, la crianza en igualdad de género propone una deconstrucción de esas creencias y de esas representaciones que generan violencia y discriminación. Es una crianza con sentido de igualdad y que elimine la discriminación. Entonces, el deber de los cuidadores, de las madres, de los padres, es generar esas crianzas en igualdad, que eliminen las violencias de género y que permitan desarrollar en los menores un pensamiento crítico. Además, también es importante mencionar que los menores vienen sin estereotipos, somos nosotros los adultos quienes insertamos en ellos este tipo de pensamientos.
Entonces es importante que la crianza y la educación en general esté basada en una perspectiva de género que nos mitigue todos estos estereotipos que muchas veces como sociedad tenemos. A continuación voy a dar algunas pautas que es importante incluir en la crianza para que esté basada en la igualdad de género. La primera es no distinguir entre juguetes o juegos. Ejemplo, el fútbol es para los niños, las muñecas son para las niñas, porque independiente del sexo biológico, ambos tienen la capacidad de explotar su máximo potencial en distintos temas. 2. Es importante dividir las tareas del hogar igualitariamente. Las tareas domésticas no corresponden a hombre o a mujer o no están divididas de esta manera. Tanto hombre como mujer tiene la capacidad para realizarlas. Acá también es importante señalar que es importante educar con el ejemplo. Entonces nosotros como adultos también tenemos que reconocer cuáles son esas creencias o esas percepciones que tenemos en relación al género. 3. Explicar abiertamente los mensajes negativos o que atentan contra la igualdad de género. Ejemplo, en la televisión, en las redes sociales, en la publicidad pueden haber mensajes que generen como un desbalance en los géneros. Entonces es importante hacer notar estos estereotipos de género y fomentar en ellos un pensamiento crítico. 4. Las emociones no tienen sexo. Entonces es importante validar las emociones independiente de las características biológicas. Los niños también pueden llorar, las niñas también pueden sentir enojo, porque este tipo de afirmaciones lo que está haciendo es invalidar emociones universales. Hay que posibilitar en los menores la capacidad de expresar sus emociones sin enfocarnos en esta perspectiva de género. Y 5, enseñar el respeto por la diferencia. Entonces, entre más expongamos a nuestros niños a contenidos multiculturales, serán más receptivos y más respetuosos con la diferencia. Enseñarles que pueden haber diferencias incluso en el mismo sexo, en la misma manera de vivir su sexualidad y que esto no hace más o menos valioso a otra persona. Protegemos y proyectamos la salud y la vida. A continuación, Daniela Monsalve, psicóloga del PIC, nos hablará acerca de la crianza en igualdad de género. Hola, mi nombre es Joana Jiménez, soy psicóloga del PIC y hoy les vengo a hablar sobre las pautas de crianza. Las pautas de crianza las podemos entender como todos estos hábitos y como los acuerdos que se llegan en cada familia para acompañar y guiar adecuadamente a sus hijos. Estas pautas muchas veces son transmitidas de generación en generación, pero debemos de tener en cuenta que las influencias externas y el contexto varía para cada familia. Se debe tener en cuenta que los padres vienen de familias diferentes, por ende tienen costumbres diferentes. Es necesario que lleguen a acuerdos, que hablen y piensen cómo les gustaría guiar a sus hijos adecuadamente. Es importante que los padres trabajen en equipo, hablen y lleguen a acuerdos para que con amor y responsabilidad tengan lineamientos de cómo quieren guiar a sus hijos. Y si tienen diferencias, háblenlo en privado, no se desautoricen ni se critiquen delante de sus hijos. Tengan en cuenta los factores protectores y la red de apoyo que ofrece el municipio. Apoyen a sus hijos en las actividades de ocio y recreativas y culturales que a ellos les gustan y disfruten. La relación entre padres e hijos, en donde los padres ocupen una posición de autoridad, donde puedan ofrecer seguridad, afectividad y le ayude a relacionarse con el otro. A medida que los hijos crecen, es importante que se les permita tomar decisiones en su vida, pero siempre con la guía y el acompañamiento de los padres. Es importante adquirir hábitos saludables como son los horarios para la alimentación, para el sueño y donde puedan compartir con su entorno y le permita establecer lazos con sus padres. Para establecer vínculos con los hijos es necesario no criticarlos, en vez de eso se puede escuchar, validar las emociones, compartir con ellos, salir en familia, preguntarles cómo están, cómo se siente, conocer sobre sus gustos musicales, deportes, entre otros. Protegemos y proyectamos la salud y la vida. Para finalizar, Verónica Turizo nos hablará acerca de la capacitación realizada en el hospital sobre atención en eventos de salud mental. El día de hoy estamos en nuestro tercer encuentro formativo
el cual hace parte de un convenio entre la Secretaría de Salud del municipio y el hospital, y en el que nosotros como invitados Salud para el Alma pues estamos participando. Y la idea era que hoy pudiéramos trabajar dos temáticas muy importantes y muy sensibles. La primera era cuáles son las recomendaciones para dar malas noticias, cuáles serían esos pasos o qué tendríamos que tener en cuenta para poder acompañar a una persona que va a recibir una mala noticia. Y por el otro lado, trabajamos sobre algunas generalidades del comportamiento suicida. Específicamente hablamos sobre las falsas creencias, esas falsas creencias que no nos permiten acompañar a las personas de la manera adecuada y que incluso nos alejan de una situación en que la persona tiene en riesgo la vida. Entonces usamos varias estrategias, incluidas el juego, donde digamos que a través de él no solo ganamos conocimiento, sino que también empezamos a establecer vínculos y relaciones para seguir fortaleciendo las redes del municipio y así cuidar la vida y la salud mental de todas las personas. Y recuerden, en algún momento de crisis, en un momento en donde la vida nos juega una mala pasada, tenemos a disposición la línea del Departamento de Salud para el Alma, la cual no tiene ningún costo y podemos llamar desde cualquier parte del departamento. La línea es 018.000 413-838. 018.000-413-838. Te atenderá un profesional en atención primaria en salud y posteriormente te derivará a psicólogos. Tienes la posibilidad de tener hasta 3 encuentros donde te van a escuchar, donde te van a orientar y te van a acompañar. No olvides que no estás solo. Calidad, compromiso y responsabilidad. Hospital San Juan de Dios, protegemos y proyectamos la salud y la vida.